Y el único que puede sanar las heridas del corazón, como también las heridas de una enfermedad, es el Señor. Hay la experiencia de muchos que dicen, yo le he pedido mucho al Señor, pero Él no me escucha. Sin embargo, Dios a todos nos escucha, pero tenemos que entender el porqué del sufrimiento. Y lo podemos entender mirando al crucificado. Cristo, siendo inocente, aceptó el sufrimiento por nuestra o para nuestra salvación. Eso es importante. Cuando sentimos dolor, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos angustia o soledad, miremos al crucificado. Él está allí para enseñarnos que en el dolor y el sufrimiento Él ha triunfado y que Él ha vencido el dolor y el sufrimiento por nosotros, que está allí en la cruz para decirnos que no hay dolor más grande que el que Él sufrió, siendo inocente, y lo sufrió para darnos a nosotros la salvación. Por eso entonces, mirando al crucificado, como el pueblo de Israel miraba a la serpiente y quedaba curada de las mordeduras que había recibido, también nosotros podemos mirar al crucificado y quedaremos sanados. Muchas veces lo que necesitamos es un encuentro con Él, descubrir que Él no está lejano a nosotros, que Él está cercano, que Él camina con nosotros, que en el momento del dolor está allí para llevarnos y que no nos abandona en ningún momento. Eso es importante, que descubramos su presencia, porque el peor sufrimiento de los condenados en el infierno es saber que están lejos de Dios. Y lo peor de un sufrimiento nuestro en nuestra humanidad es no estar con Dios. Entonces se torna pesado, el sufrimiento se torna difícil. Pero cuando la persona sabe que Dios está con él, sabe que Jesús camina con él, sabe que Jesús está allí llevando adelante ese momento difícil, entonces el sufrimiento puede ser más llevadero. Pero entonces tenemos que encontrar a Jesús en nuestra situación de dolor. Entonces tenemos que encontrar a Jesús en nuestro sufrimiento y en nuestra enfermedad. Entonces tenemos que encontrar a Jesús allí donde nos sentimos solos y nos sentimos quizás abandonados. Allí tenemos que encontrar que no estamos solos. Él está con nosotros. Él nos acompaña. Él se ha quedado con nosotros. ¿Cuánto nosotros debemos valorar, por ejemplo, la Eucaristía? Cuando nosotros podemos, cuando estamos sanos, ir a la Eucaristía para que el Señor me sane, para que el Señor me acompañe, para sentirlo cerca. Y no dejar que sea a través del dolor y el sufrimiento cuando yo lo encuentre. Desde luego, Él se hace encontrar, Él se deja encontrar en esos momentos difíciles. No nos abandona, no nos deja solos, sino que está allí, para que nosotros sintamos que Él camina con nosotros, para que nosotros sintamos que Él está con nosotros, para que nosotros sintamos que Él está en medio de nosotros y sigue actuando como lo hizo hace 2000 años, allá en Galilea, allá en Nazaret, donde Él realizó tantas obras prodigiosas y milagros, también hoy sigue actuando. ¿Y qué lugar más privilegiado que es Atalaya? ¿Qué lugar más privilegiado que es esta basílica? Donde aquí nos encontramos con el Cristo vivo, el Cristo que lo vemos en una imagen y sabemos que nos escucha y sabemos que está en medio de nosotros para darnos sus bendiciones. Por eso entonces este es un lugar de peregrinación, porque aquí ustedes, pueblo de Dios, sienten que Jesús actúa, que Jesús está vivo. Lo tenemos presente en la Eucaristía, pero tenemos que hacer también ese trabajo de saber que la Eucaristía es lo más grande que nosotros tenemos. Es Jesús, el Dios vivo que se hace presente y que se nos da como alimento para llenarnos de fortaleza, para animarnos a seguir en este mundo con esperanza. Hay muchas situaciones difíciles que todos vivimos. Hay muchas situaciones que quizás nos pueden dejar sin esperanza, pero Jesús en la Eucaristía nos dice, aquí estoy yo y estoy vivo para que ustedes tengan esperanza, para que ustedes vivan con alegría, para que ustedes sean felices. Por eso entonces, no podemos nosotros pensar que el dolor es una maldición, que el sufrimiento es una maldición. No. El dolor y el sufrimiento son momentos especiales para encontrarnos con el Señor, para saber que Él no nos abandona y que está entre nosotros. Queridos hermanos, es costumbre en esta Eucaristía
También hacer la unción de los enfermos, y por eso me acompañan estos sacerdotes aquí, para ungirlos a ustedes. Pero tenemos nosotros que tener la disposición, en primer lugar, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Saber que el Señor quiere perdonar, y también el sacramento nos va a dar el perdón de esos pecados. Tenemos que sentir y saber que Él nos puede curar, que Él viene a sanarnos, y que precisamente, como es un sacramento donde el Señor manifiesta su poder, donde el Señor manifiesta su sanación. ¿Y quiénes pueden recibir el sacramento? Pues aquellos que están en peligro de muerte. Y quizás por la enfermedad, pues todos estamos en peligro de muerte en cualquier momento. Por eso qué importante es recibir este sacramento, para que nosotros podamos sentir que el Señor viene a sanarnos, viene a darnos la gracia de poder estar más cerca de Él, viene a ungirnos, viene a liberarnos. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender este misterio, el misterio del dolor, del sufrimiento en nuestra vida, y sobre todo poder mirar al crucificado para entender que allí está la respuesta a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, y que aprovechemos también los momentos de dolor y sufrimiento para poder pedir al Señor nuestra santificación, la santificación de muchos en el mundo, el perdón de los pecados, y así pues ser parte también de la obra redentora del Señor. Que el Señor nos ayude, que Jesús, que se hace presente, nos dé la gracia de vivir muy cerca de Él, y sobre todo, de que en este momento, si tenemos algún dolor o sufrimiento, sentir que Él camina con nosotros. Que así sea.